Buenas tardes. Continuando con unas actividades que venimos desarrollando desde hace varios años en la Clínica Las Américas, gracias al apoyo que hemos tenido de la clínica de facilitarnos este espacio. El día de hoy tenemos el honor de tener con nosotros a una persona muy conocida en el país y en el mundo en la parte de la cardiología, y es el doctor Mauricio Duque Ramírez, médico internista, cardiólogo, electrofisiólogo, de los pioneros de la electrofisiología del país. Apenas tiene 31 años de estar trabajando en electrofisiología, jefe de posgrado de la clínica CES Cardiología, autor de muchos artículos de cardiología, de fisiología cardiovascular, de electrofisiología. Yo digo que es un honor para nosotros este regalo que nos hace el doctor Mauricio Duque, el cual estamos de antemano muy agradecidos y esperamos sacar el mayor provecho de esto. Esta es una actividad que también está siendo transmitida simultáneamente por internet, va a ser grabada y en una semana podrán verla también grabada en la plataforma de la Universidad de Antioquia, la Facultad de Medicina, para los que quieran también verla otras veces. Con ustedes el doctor Mauricio Duque. Bueno, mil gracias, Domingo, mil gracias por la invitación. Hace como un mes, con un poquitico más, el doctor Domingo me invitó, le dije que con el mayor de los gustos. Hemos trabajado mucho en algunas publicaciones pues con el doctor Domingo y obviamente para mí es un honor que estén aquí, aguantándome todo este rato a hablar de electrofisiología y sobre todo arritmias, que es el tema que me apasiona. Si hay alguna pregunta o quieren interrumpir durante la conferencia, no tengo ningún problema. Posteriormente, los que están comunicados por la web, resolvemos todos los interrogantes que nos hagan a través de los medios. Primero, hablar de conflictos de interés. Soy conferencista de muchos de los laboratorios, sobre todo los que tienen que ver con marcapasos y sobre todo los que tienen que ver con anticoagulantes. Hago una salvedad importante, soy asesor del grupo de Genoma CES, porque durante la conferencia voy a hablar mucho de estudios genéticos. Entonces, tengo conflicto de interés en un momento dado por esa parte. Estos son los tópicos que vamos a tocar hoy, cuáles son los efectos del ejercicio, sobre todo en la parte cardiovascular. Vamos a diferenciar el corazón del atleta versus las cardiomiopatías más importantes. ¿Puede el ejercicio dañar un corazón previamente sano? De esto hay muchas muchas publicaciones recientes, sobre todo en los últimos 2 o 3 años. El doctor Luis Montt fue uno de los primeros que empezó a hablar de los efectos deletéreos del ejercicio interno intenso en el corazón. El doctor Luis Montt fue compañero mío cuando estudiamos electrofisiología, actualmente es el jefe de electrofisiología en Barcelona, en el Hospital Clínico. Entonces vamos a hablar un poco de esto. Fibrilación atrial y disfunción del nodo sinusal, remodelamiento cardíaco adverso y arritmias ventriculares, ejercicio y falla cardíaca. La parte vamos a hablar un poquito de rehabilitación y disminución de riesgo cardiovascular y agentes que, entre comillas, mejoran el rendimiento y la parte cardiovascular. De todas formas, vamos a ir viendo muchas cosas. Tengo conferencia por ahí para 1 hora o más, pero si quieren que les siga hablando no tengo ningún problema. Importante, efecto del ejercicio en el corazón. Todos sabemos que a los pacientes hipertensos les recomendamos mucho hacer ejercicio porque ayuda a controlar la presión arterial, mejora el perfil lipídico, todos lo sabemos, baja el LDL, sube el HDL, mejora los triglicéridos, pues tiene un riesgo, un perfil muy favorable en el riesgo cardiovascular con una significancia estadísticamente significativa, pues, perdón la redundancia, de eventos cardíacos
mayores. Incrementa la sensibilidad a la insulina, que es muy importante, y 50% menos eventos coronarios con un ejercicio regular. Ejercicio regular son 2 horas de ejercicio a la semana, más o menos hasta 10 METs, ¿no es cierto?, con una intensidad más o menos de 3 sesiones. O sea, no se tiene que hacer mucho. Lo recomendado con las guías de cardiología son más o menos 150 minutos a la semana, que pueden ser distribuidos en 5 días. Usualmente trote suave o caminada a un ritmo rápido y bicicleta a un ritmo de 15 a 20 kilómetros por hora. Como ven, es muy importante la parte cardiovascular, y se sabe que por cada aumento o cada que hacemos 4 METs, ¿no es cierto?, la mortalidad disminuye más o menos entre el 15 y el 20%, doctor. O sea, más o menos, ¿a qué equivale 4 METs de carga energética? ¿No es cierto? Pues aquí hay más rehabilitadores y más médicos, deportólogos. Yo de eso pues no soy la persona más indicada, pero eso equivale más o menos a hacer ejercicio a una intensidad de caminando pues rápido, pues caminar moderado o un trote suave. ¿No es cierto? Eso es lo ideal. No tiene que hacer pues un trote excesivo pues o unas carreras, ni tiene que subir la frecuencia cardíaca a niveles anaeróbicos. Entonces básicamente caminar a un buen ritmo le da más o menos eso. Vamos a mirar algunos trabajos que es la eficacia, ¿no es cierto?, de la parte de la rehabilitación cardíaca en un posinfarto de miocardio. Esto es una revisión sistemática muy interesante que apareció publicada, y ustedes ven que realmente el ejercicio o la rehabilitación post-infarto de miocardio, ¿no es cierto?, hay una disminución dramática de todas las causas de mortalidad, de la mortalidad cardiovascular, de la mortalidad cardíaca, se disminuyen los reinfartos y se disminuyen los infartos de miocardio. Entonces es muy importante, los pacientes con enfermedad coronaria post-infarto de miocardio, ustedes pueden ver que todos son estadísticamente significativos. Hay una disminución muy importante de la parte de mortalidad total cardiovascular e infarto. Por aquí hay sillitas, Lidia, si quiere sentar. Efectos benéficos del ejercicio, sobre todo en el test de caminata de 6 minutos y en el test de ejercicio cardiopulmonar. Ustedes ven que desde los 3 meses inclusive se ven cambios dramáticos, casi todos son estadísticamente significativos en los pacientes que hacen actividad física en enfermedad coronaria. Entonces los efectos benéficos del ejercicio obviamente no se discuten, hay muchísima evidencia. Aquí vemos alguna en la parte de mortalidad cardiovascular y hospitalización cardiovascular, y en la parte de rehospitalización de falla cardíaca. Los pacientes que hacen actividad, no hay ninguna duda, como ustedes pueden ver, casi todos están pasando la línea, pero en total o en general siempre hay un efecto benéfico, sobre todo en los pacientes de falla cardíaca. Entonces aquí están como en un resumen general de todos los efectos benéficos del ejercicio. Ustedes lo conocen más que yo. Ayuda a la parte neurológica, disminuye la ansiedad, disminuye la depresión, la demencia, el riesgo de accidentes cerebrovasculares, mejora la función cognitiva, disminuye posiblemente la parte de aparición de Alzheimer. La parte cardiovascular, que es la que vamos a ver hoy, no hay ninguna duda, ya se los mostré, hay disminución de la mortalidad, de la enfermedad vascular periférica, de enfermedad coronaria, hipotensión, pues regula la presión arterial, etcétera. Además, que tiene que ver también con disminución de cáncer de próstata, cáncer de mama, cáncer de colon. La parte endocrina, muy importante por la parte de diabetes y resistencia a la insulina, disminuye el colesterol LDL, aumenta el HDL y
los beneficios sin lugar a duda de la parte esquelética de osteoporosis, caídas, fracturas, discapacidad, etcétera. Con la parte de obesidad tampoco hay ninguna duda, ¿no es cierto? La aplicación y promoción del ejercicio regular en la población general se puede considerar la medida más prudente, más barata, más costo-beneficio para evitar obviamente la obesidad y esta epidemia que estamos teniendo de obesidad en todos los países occidentales, sobre todo Latinoamérica, México y Colombia, tenemos una alta incidencia de obesidad y es simplemente por falta de ejercicio. Por lo tanto, el ejercicio puede ser considerado el tratamiento más eficaz, accesible y barato que un médico puede recetar. O sea, hasta ahí no tenemos dudas. Efectos del ejercicio en el corazón, ¿no es cierto? Disminuye la mortalidad, vuelvo y repito, esto es la parte más importante por todas las causas. La actividad física mejora el acondicionamiento y la salud mental y en sujetos sedentarios deben ser alentados a iniciar una actividad física moderada por todos los efectos benéficos que tiene. Entonces, sabemos que el ejercicio, no hay dudas, es costo-beneficio, disminuye la mortalidad, pero hay unos estudios relativamente recientes donde tenemos que tener cuidado, sobre todo con el ejercicio de alta intensidad. Ahora vamos a hablar de esto. Otra cosa importante es los deportistas que tienen un entrenamiento importante y sobre todo que hacen ejercicio de fuerza, donde hay vasoconstricción periférica, puede haber una hipertrofia compensadora. Esta hipertrofia puede ser obviamente confundida con un problema de una cardiomiopatía hipertrófica y esto es un dolor de cabeza, sobre todo para los electrofisiólogos, diferencial un corazón del atleta de una cardiopatía hipertrófica inicial es muy difícil. Realmente ahora hay ayudas, ¿no es cierto?, como las pruebas genéticas o hay ayudas como la parte del ecocardiograma y la resonancia que nos hacen mucho más fácil hacer el diagnóstico. ¿Qué es lo que se recomienda? Como les dije, 150 minutos de ejercicio de moderada intensidad a la semana. Esto teóricamente no afecta para nada la parte de hipertrofia ventricular y no tiene ningún efecto negativo en el corazón. El problema son los atletas competitivos que hacen 20 horas de ejercicio intenso, que suben a 15 o más METs por semana, que hacen 5 o 6 veces a la semana, que aumentan el gasto cardíaco de una forma importante por largos periodos de tiempo, haciendo anaerobiosis en el corazón, y esto va creando una serie de adaptaciones estructurales y eléctricas en el corazón, que va a desencadenar una serie de problemas, principalmente disfunciones diastólicas y posteriormente remodelamiento eléctrico, tanto en la aurícula como el ventrículo y se asocia a arritmias importantes. Entonces, cuando tenemos un deportista súper entrenado, sabemos que hay cambios estructurales, cambios funcionales en el corazón que nos llevan a cambios eléctricos y a cambios en la parte periférica. ¿Qué es lo más importante? Entonces hay una hipertrofia que nos va produciendo una alteración diastólica en un momento dado y nos va a producir también una dilatación de las aurículas. Ahora vamos a hablar un poquitico más de esto. Los cambios funcionales, aumenta el llenado diastólico, aumenta el latido, el volumen latido, y en la parte eléctrica sabemos que hay muchísimos cambios, remodelamientos por entrenamiento, por el aumento de la vagotonía, todo esto es funcional y es positivo, o sea, hay bradicardia sinusal que es fisiológica, arritmia sinusal. Ahora vamos a hablar de cada una de estas cosas. Trastorno de conducción AV de primer grado, puede haber hipertrofia en el electrocardiograma, algunos producen bloqueos incompletos de la rama derecha, alteraciones en la onda T, los
deportistas de raza negra pueden tener alteraciones importantes en el electro en las precordiales. Y a nivel de los vasos sanguíneos periféricos y a nivel de la parte esquelética, produce aumento o hipertrofia de la parte esquelética, aumento de la conductancia vascular, aumento de la capacidad oxidativa de las enzimas mitocondriales y el consumo de oxígeno. Todo esto son cambios fisiológicos que la mayoría de ellos son benéficos para el organismo y no tenemos ninguna duda. El problema es cuando ya el ejercicio se vuelve ya de altísimo rendimiento, empieza a producir una serie de cambios a nivel cardiovascular que se manifiestan en la parte eléctrica y es lo que vamos a ver durante la conferencia. Entonces, el corazón va a ser el órgano de choque en este tipo de deportistas de alto rendimiento. Entonces, es importante, hay un entrecruzamiento entre la hipertrofia fisiológica y pacientes que tienen cardiopatía hipertrófica, o sea, corazón de atleta versus enfermedad. Entonces, esta parte es muy fácil de diferenciar. Esta también, el problema es que hay muchos pacientes que quedan en el medio. Para esto, entonces, tenemos que saber los antecedentes familiares, sobre todo si el paciente o en la familia ha habido historia familiar de muerte súbita, ¿no es cierto? O alguna mutación que ya se haya conocido. Muchas de las cardiopatías, llámese hipertrofia, la displasia ritmogénica, la taquicardia ventricular catecolaminérgica, el síndrome de QT, son autosómicos dominantes. Entonces, si hay una historia familiar de muerte súbita, lo primero que tenemos que pensar en que hay una cardiopatía de base. La más frecuente en nuestro medio es la cardiopatía hipertrófica, que es la que tenemos acá. Lo otro es mirar los patrones a nivel de el ecocardiograma. Cuando tiene menos de 45 milímetros es más hipertrófica, cuando tiene más es más un corazón de atleta, cuando tiene más de 55 milímetros la cavidad de este diámetro sistólico y diámetro diastólico. Cuando hay aumento de la aurícula izquierda o de la aurícula derecha, ojo, hay cardiopatía hipertrófica. ¿Por qué? Porque nos da disfunción diastólica. La cardiopatía hipertrófica, obviamente por el aumento de las fibras y por el desarreglo, hay una alteración en la diástole, aumenta la presión diastólica final del ventrículo derecho y del ventrículo izquierdo y puede haber hipertrofias biauriculares. El sexo o el género femenino es menos afectado, sobre todo en las etapas iniciales de la cardiopatía hipertrófica, y hacen menos hipertrofia cuando son deportistas entrenados. Entonces hay un sobrecruzamiento en varias cosas que tenemos que tener: la clínica, los antecedentes, ayudarnos del eco y muchas veces hoy en día la resonancia. La resonancia es fundamental para hacer el diagnóstico diferencial. ¿Por qué? Porque el deportista entrenado usualmente no tiene problemas de fibrosis, ¿no es cierto? Cuando es una cardiopatía hipertrófica hay fibrosis asociada, que lo vamos a ver en unos trabajos que les voy a presentar, y esto hace que se presenten arritmias atriales y ventriculares. Cuando hay aumento del ejercicio y hay aumento de la presión de la resistencia vascular periférica, ¿no es cierto?, puede haber sobrecarga de volumen o sobrecarga de presión, dependiendo del tipo de ejercicio que estemos haciendo. Hay ejercicios que son más isométricos, hay otros que son más isotónicos, o sea, hay ejercicios que aumentan más la resistencia vascular periférica, aumentando la presión arterial, ¿no es cierto? Entonces nos daría una sobrecarga de presión, un aumento del estrés. Obviamente empiezan a aparecer unas nuevas fibras en paralelo de los miocitos a nivel de la pared ventricular, aumenta el grosor y produce hipertrofia concéntrica. Entonces esto es cuando tenemos sobrecarga de presión. Hoy bien, cuando tenemos ejercicios más de movimiento,
¿no es cierto? Cuando hacemos natación, caminadas, etcétera, hay más sobrecarga de volumen, aumenta el estrés diastólico final y lo que se hipertrofian son los miocitos en serie. Mire que este era en paralelo, este en serie, hay aumento de la masa del ventrículo izquierdo, aumento del volumen y esto se llama hipertrofia excéntrica. Esta se llama hipertrofia concéntrica, es más dañina, produce más aumento de la presión diastólica final, más aumento de la aurícula izquierda y aurícula derecha, más fibrosis y se asocia mucho más a arritmias malignas. Así sea ejercicio, obviamente de alta competencia como lo vimos ahora. Voy a hablarles un poquitico de este tema porque se conoce poco, pero ya tenemos varias publicaciones donde las hipertrofias, las cardiopatías hipertróficas pueden ser de muchos tipos. La más conocida es la cardiopatía hipertrófica septal. Vemos el septum y vemos el engrosamiento debajo de la válvula aórtica, entonces hay un aumento del gradiente a nivel del tracto de salida. Esta es la más frecuente, casi que el 90%. Hay otras que es un septum sigmoideo que se viene casi que hasta la base, otra hipertrofia medio ventricular, ustedes ven que tanto el septum como la pared lateral están hipertróficas, otra solamente la pared lateral izquierda, otra la apical, la cardiopatía hipertrófica apical, que es muy frecuente en los japoneses, otra que es la concéntrica severa, otra que es la biventricular, no solamente se afecta el ventrículo izquierdo, sino el derecho, y otra hipertrofia ventricular simétrica en todas las paredes del ventrículo izquierdo. ¿Por qué es importante esto? La que más tenemos en nuestro medio y la más frecuente en el mundo es la cardiopatía hipertrófica septal asimétrica. Esta es en deportistas menores de 35 años, es la primera causa de mortalidad. Por eso hay que buscarla exhaustivamente, porque muchos pacientes, ¿no es cierto?, pueden tener esto y morir obviamente durante el ejercicio. Si me dicen el paciente tiene menos de 40 años, la primera causa de mortalidad es esta. Si el paciente tiene más de 40 años y se muere durante el ejercicio, la primera causa es enfermedad coronaria. Esto está de moda porque ustedes saben lo que pasó el fin de semana con este deportista que era súper entrenado, había corrido varias maratones, inclusive en Bolivia, bueno, a grandes alturas, y el deportista cuando llegó a la meta murió súbitamente. Más de 40 años, lo primero que hay que descartar es enfermedad coronaria. Así sea, deportista entrenado, ¿no es cierto? Hay muchos factores de riesgo. O sea, puede que el colesterol de ese paciente o de ese deportista sea normal, pero puede tener hipertensión, puede tener problemas metabólicos de una resistencia a la insulina, puede ser un diabético tipo 2, puede tener problemas de como factores de riesgo asociados, el ruido y la contaminación ambiental. Hay muchas publicaciones, de hecho ya las guías europeas lo ponen como factor de riesgo. Los que viven al lado de los aeropuertos, al lado de carreteras donde pasan esas mulas constantemente y se despiertan varias veces en la noche, esto es un factor de riesgo importante para enfermedad coronaria. Lo mismo los que tienen contaminación ambiental con partículas que la respiramos menos de 2 micras, hay un problema no solo pulmonar, sino, doctor, ¿cómo está?, sino también un problema cardiovascular asociado. O sea, hay muchos factores de riesgo, sin hablar del estrés, la obesidad, etcétera, etcétera. Entonces, no quiere decir que porque sea deportista, el paciente no pueda tener enfermedad coronaria. ¿Por qué es importante hacer la aclaración de estos tipos de cardiopatía? Porque el electrocardiograma nos puede ayudar a diagnosticar cada uno de estos. Este paciente, por decir algo, llega a la consulta y ustedes ven que tiene una hipertrofia ventricular izquierda, tiene color positivo, ¿no es cierto? Y hay una cosa muy llamativa, que aquí se las voy a mostrar,
que son estas ondas Q en la derivación de 1, en las derivaciones inferiores y en las derivaciones laterales. Esta Q chiquita inicial, ¿no es cierto?, que tienen forma de sable, que son muy delgaditas, nos hace pensar en que haya hipertrofia del septum. Acuérdese que este primer vector es el septal. Entonces, si tenemos Q, que no debe ocurrir en muchas de estas derivadas, nos hace pensar en que haya una hipertrofia del ventrículo izquierdo. Si además tenemos asociado algunos parámetros de hipertrofia como el Sokolov modificado, etcétera, ojo con esto, este es el primer cambio que ocurre en los pacientes con cardiopatía hipertrófica. Primero, que muchas veces el ecocardiograma, el electro, es más significativo para el diagnóstico. Publicamos hace como 10 años una familia nueva con un gen de una cardiopatía hipertrófica que no estaba descrito aquí en el mundo, lo describimos aquí en Medellín, y tenía este tipo de electro. Y cuando hicimos realmente la parte de sensibilidad y especificidad, el examen más sensible era el electrocardiograma, que tenía cambios desde inclusive antes de verse en el ecocardiograma. O sea, el electro sigue siendo la ayuda más importante para el diagnóstico de cardiopatía hipertrófica. Otro electrocardiograma, ustedes pueden ver una hipertrofia ventricular importante con Sokolov modificado positivo, pero llamativamente tiene un eje izquierdo. O sea, el eje del electro, ustedes vieron el anterior, el eje era normal. Este está tirando más hacia el lado izquierdo, con una hipertrofia más que todo en B5 y B6. ¿Qué quiere decir? Que está predominando la pared lateral izquierda. Entonces, una cardiopatía hipertrófica de predominio de la pared lateral izquierda. Aquí está el eje, estoy mostrando que es un eje izquierdo y están los parámetros de hipertrofia ventricular izquierda. Esta es otra cardiopatía que es la concéntrica, que es la segunda más frecuente. Es la segunda cardiopatía más frecuente. Ustedes ven que el eje D1 y ABF es completamente normal, pero hay unos signos de hipertrofia ventricular izquierda desde B2 a B6 con una sobrecarga de presión muy importante, pero el eje sigue siendo normal. ¿Qué quiere decir? Que tanto hay hipertrofia en el septum como en la pared lateral. Entonces el eje no se desvía como en el anterior, que estaba desviado a la izquierda. Entonces simplemente el electrocardiograma nos puede decir muchas cosas con respecto a la parte de qué tipo de cardiopatía tienen. ¿Por qué estoy insistiendo tanto en esto? Porque esta es la cardiopatía más frecuente de causa de muerte súbita en deportistas. Esta es poco frecuente en Colombia o en Latinoamérica, pero es muy frecuente en Japón. Se llama la cardiopatía hipertrófica apical de los japoneses y miren, es básicamente a nivel del ápex cuando se contrae, ¿no es cierto? Toda la parte basal está completamente normal y la hipertrofia está acá, por eso tiene la imagen de haz de pica que se la pongo ahí, tanto en el eco como en una ventriculografía, y lo llamativo es que no hay hipertrofia en el electro, pero hay unas ondas T invertidas desde B2 a B6 que nos hacen pensar en este tipo de patología. También produce muerte súbita y simplemente con el electro la podemos diagnosticar. Este es un caso nuestro que publicamos en la revista colombiana, donde hay unas ondas T invertidas muy llamativas en toda la pared anterolateral, nos hacen el diagnóstico de cardiopatía hipertrófica apical. Este otro electro está, si ustedes ven, la parte importante es a cómo lo calibramos, está en la mitad de calibración, o sea, esos QRS serían el doble de grandes y ustedes ven que hay una hipertrofia ventricular izquierda, B5 y B6, pero mire B1, tiene unas R's altas en B1 y B2 que nos hablan de hipertrofia del ventrículo derecho.
Entonces, esta sería una cardiopatía hipertrófica biventricular, tanto del ventrículo derecho como del ventrículo izquierdo. Entonces, la cardiopatía hipertrófica es primera causa de mortalidad en deportistas, ¿no es cierto?, teóricamente sanos, que no han tenido teóricamente síntomas, hacen un ejercicio extremo y producen un evento de síncope de muerte súbita. Este electro se me fue por ahí, pero es totalmente distinto. Esto es un Wolff Parkinson White. Tiene un PR corto, una onda delta y también es una causa frecuente de muerte súbita en deportistas. ¿Por qué causa muerte súbita el Wolff Parkinson White? Porque cuando hay la preexcitación, porque hay una vía accesoria, estos pacientes tienen mucha incidencia de fibrilación auricular, porque hay una anisotropía a nivel de la conducción de la aurícula. Entonces está la parte de despolarización normal y la parte de despolarización anormal por la vía accesoria. Entonces, tienen mucha más incidencia de fibrilación atrial que la población. Si un paciente con Wolff hace una fibrilación auricular, como no tiene el nodo AB que regula la respuesta, se va por la vía accesoria, tiene una respuesta rápida mayor de 280 a 300 latidos por minuto y el paciente hace una fibrilación ventricular. Esto es otro caso de muerte súbita en pacientes con deportistas. No venía ahí, no sé por qué se me fue, pero bueno, ya les hablé un poquitico también de Wolff Parkinson White. Sigamos con corazón del atleta, los cambios electrocardiográficos. Hay unos cambios relacionados con el ejercicio que no hay ninguna duda, lo tiene cualquier deportista. Estos son cambios fisiológicos que no tienen obviamente ninguna importancia en los pacientes deportistas. Todos tienen bradicardia sinusal, trastorno de conducción AB de primer grado por un PR prolongado, bloqueo de rama derecha incompleta, repolarización precoz, sobre todo en la pared lateral, B5 y B6, tienen elevación del ST y pueden tener hipertrofia ventricular izquierda. Los que son borderline, ¿no es cierto?, son estos. Cuando ya existe dilatación de la aurícula izquierda, dilatación de la aurícula derecha, el eje del QRS está desviado, tanto a la izquierda como a la derecha, y existe hipertrofia ventricular derecha, o hay alternancia o unas ondas T invertidas, ¿no es cierto?, desde B1 a B4, sobre todo en raza blanca, porque los deportistas de raza negra pueden tener estos cambios siendo fisiológicos. Ojo, esto hay que pararle bolas. Esto no es normal en un deportista. Y lo más importante siempre es preguntar si tiene síntomas, si el paciente tiene disnea, ha tenido síncope, ha tenido episodios de palpitaciones y si en la familia hay historia familiar de muerte súbita. Tenemos muerte súbita en el papá, la mamá, el hermano o el primo menor de 40 años. Si tenemos esto y tenemos algún cambio de estos, ábrale el ojo porque ese paciente necesita una evaluación especializada y probablemente necesita un ecocardiograma o una resonancia. Esto es más cambios en el electro que son anormales. Si hay una depresión del ST, ojo, pensar en isquemia. Si hay ondas Q patológicas, porque puede haber tenido un infarto o una cardiopatía hipertrófica, si tiene una preexcitación, un WPW, si hay alteración en la onda T desde el P1, o sea, T invertidas, si hay bloqueos completos de rama izquierda o derecha, si tenemos QT prolongado o QT corto, ¿no es cierto? Y si tenemos electrocardiogramas compatibles con Brugada, con displasia ritmogénica, ojo con eso,
y si hay arritmias atriales o ventriculares. Entonces, si tenemos todo esto en un electrocardiograma, estos pacientes son de alto riesgo de tener cardiopatía de base, necesitan evaluación, lo debemos parar, mandar a un cardiólogo o una revisión pues especializada para mirar qué es lo que está pasando. Vuelvo y repito, el electrocardiograma sigue siendo la piedra angular en la evaluación de los deportistas. De hecho, según la Sociedad Europea de Cardiología, todos los deportistas de alto rendimiento deben tener al menos un electro. Hay algunas otras sociedades que no lo recomiendan. Si nos llega nuestra consulta, creo que lo mínimo que debemos hacer es un electrocardiograma y estos son cambios normales en un paciente que hace deporte de una manera regular. Bradicardia sinusal porque aumenta el tono parasimpático, hipertrofia ventricular izquierda sin desviación del eje, las ondas T invertidas de B1 a B3, ¿no es cierto? Ojo con el eje desviado, a no ser de que sea un poquito hacia la derecha, que es lo normal. Ojo con los trastornos de conducción. Normalmente, antier les mostré a mis residentes, me llegó una dama que iban a operar y el anestesiólogo vio el electro y tenía un Wenckebach, un bloqueo AB de segundo grado tipo Movitz 1. Me lo mandó urgente porque no se podía operar. Yo la evalué, le hicimos una prueba de esfuerzo, la conducción AB era completamente normal. Ese es un cambio normal de un deportista. Puedes tener hasta bloqueo AB de segundo grado tipo Movitz 1, siempre y cuando sea asintomática. Era una muchacha que hacía al menos 2 o 3 horas diarias de ejercicio. Entonces hay que evaluar el paciente, la paciente asintomática, sin muerte súbita, sin ninguna otra cosa. Le dimos el visto bueno, se operó esta mañana, no hubo ningún problema. La clínica sigue siendo la parte importante en la evaluación de todos estos pacientes. Antes de mirar esto, este artículo que es muy interesante, les voy a contar una historia. Una vez estaban en 3 cuartos, antes de llegar a la semifinal en la NBA, y un deportista, por decir algo, Michael Jordan, alguno así pues famosísimo, ¿no es cierto?, de Filadelfia, estaba jugando ya en las semifinales y tuvo un síncope durante el ejercicio. Lo evaluó el doctor Mark Josephson. El doctor Mark Josephson es el que tiene el texto más importante de arritmias. Es un electrofisiólogo que murió el año pasado de cáncer de próstata, muy famoso, y le tocó evaluarlo porque él vivía en Filadelfia. Y le dijo al deportista, tenía un electrocardiograma con hipertrofia ventricular y con unos cambios que no le gustaron, pare, a usted lo tengo que estudiar. Tenemos que hacer eco, le tenemos que hacer prueba de esfuerzo, pero no me gusta lo que le pasó. ¿No es cierto? Obviamente, como era un famosísimo y ya iba a jugar la semifinal, pidieron otro concepto, le hicieron un tilt test, el tilt test le dio positivo, dijo, esto es una disautonomía, no hay problema, juegue la semifinal. En la semifinal se murió el paciente o el deportista. No tenía cardiodefibrilador, eso fue hace como 15 años, y se murió en el estadio. Y ya había tenido una evaluación de un médico que le dijo, no haga ejercicio, ojo con eso, no siga haciendo, espere, vamos a evaluarlo, ¿no es cierto? Entonces es muy importante, o sea, la parte clínica sigue siendo más importante que cualquier cosa. Siempre que ustedes que trabajan pues en la parte de rehabilitación o en la parte de ejercicio, tengan en cuenta eso, pregúntele qué síntomas tiene el paciente, si el mareo o el presíncope o el síncope fue con ejercicio. Si es con ejercicio, abran el ojo. Es muy distinto que usted acabe de hacer ejercicio a los 30 segundos o al minuto haga síncope. Esto sí es más vasovagal, es más por disautonomía, más porque se deshidrató, en fin, botó electrolitos, lo que usted quiera. Pero si es durante el ejercicio, ábrale el ojo. Si tienen que parar el deportista, párenlo, ¿no es cierto? Porque el próximo evento puede ser una muerte súbita. Sigamos adelante después de esta historia que
me parece muy interesante, ¿no es cierto? Recomendaciones del electrocardiograma en el atleta, vuelvo y repito, la Sociedad Europea lo recomienda en todos los atletas de alto rendimiento, ¿no es cierto? Entonces, aquí están los cambios que ya hemos hablado de ello, cuáles son los cambios normales del atleta, no vamos a seguir insistiendo, y si tenemos dudas, entonces hay que hacer un monitoreo Holter, sobre todo si el paciente tiene síntomas. Tenemos dudas, el paciente tiene síntomas, entonces le ponemos un Holter y lo ponemos a hacer actividad el día que tenga el Holter. ¿Por qué? Porque aquí podemos detectar muchas arritmias que en un electrocardiograma no lo podemos detectar. Un Holter son más o menos 3.000 electrocardiogramas en un día. Entonces es muy importante tener en cuenta también la tecnología del Holter, ¿no es cierto? Hay Holter que tienen ya software muy especializado. No es lo mismo un Holter que lo único que mide es frecuencia cardíaca. Los Holter actuales miden variabilidad de la frecuencia cardíaca. La variabilidad es supremamente importante. El que tenga pérdida de la variabilidad, ¿no es cierto?, tiene riesgo alto de muerte súbita. La variabilidad es que haya tono simpático y parasimpático. Entonces, hay unos parámetros. Lo otro, que tenga alternancia de la onda T. Los que tengan alteración de la onda T en el electrocardiograma, ábrale el ojo, tienen más muerte súbita. Los pacientes que tienen dispersión de la refractariedad, o sea, dispersión del QT, todo eso lo puede tener el software de un Holter. Y pagan lo mismo por ese Holter en la entidad A que en la entidad B, ¿no es cierto? O sea, si es por Suramericana o por Colsanitas, etcétera, hay software especializado, hay software especiales para niños, hay software especiales para pacientes con marcapasos, hay software, en el software le pueden medir la alteración del ST, le pueden medir, como les digo, la turbulencia cardíaca, les pueden medir muchos parámetros que les sirve para muerte súbita. Entonces, y lo otro importante del Holter, que es fundamental, muchos de las entidades o de las instituciones de la ciudad o del país ponen el Holter, lo quitan, ¿no es cierto?, lo meten al computadora, ¿no es cierto?, y lo imprimen. No. ¿Por qué? Porque el Holter tiene muchas alteraciones todavía de interferencia. Entonces debe haber una persona, ojalá una enfermera profesional dedicada, que empiece a mirar y empiece a sacar: esto es interferencia, esto sí es un extrasístole, esto es un extrasístole atrial, ¿no es cierto? Y las va clasificando. Entonces, cuando la enfermera clasifica, y si tiene dudas, llama al electrofisiólogo, uno le dice: eso no es, eso es una aberrancia, eso es una extrasístole atrial con conducción con bloqueo de rama derecha. Ella lo pone en el software y todo lo que sea igual lo analiza y lo pone así. Entonces, lo más importante del Holter es la tecnología y segundo, que haya quien limpie el Holter, no que salgan de una vez directamente, porque realmente lo que da el Holter no es verdadero. Entonces, es importante que sea una entidad con todas las de la ley para que le interprete adecuadamente el Holter. Ecocardiograma, casi que cuando hay dudas, siempre mandamos eco, y aún con el eco, como les dije anteriormente, puede haber un mismatch con respecto a cardiopatía hipertrófica y corazón del atleta, pero el ecocardiograma nos ayuda muchísimo, casi que nos hace el diagnóstico en el 98% de los casos, que diga: esto es un corazón de atleta o no, este paciente sí tiene una cardiopatía hipertrófica. Las pruebas de esfuerzo cardiopulmonar, el eco de estrés con ejercicio, a ver cómo se comporta el paciente haciendo eso, ya sean estos dos, y viendo la parte de la contractilidad, sobre todo en pacientes mayores de 40 años, donde la primera causa es la enfermedad coronaria. Y por último, muy importante, la resonancia magnética. La resonancia magnética ha cobrado muchísima importancia en los últimos 5 años. Y casi que en los deportistas de élite, ¿no es cierto?, los tenistas, los jugadores de fútbol, todos tienen una resonancia ya de corazón para ver cuál es el
factor de riesgo, si tienen ya fibrosis, si tienen hipertrofia, etcétera. Y si sigue habiendo dudas, hay antecedentes familiares o un electrocompatible con Brugada, con displasia, con cardiopatía hipertrófica, las pruebas genéticas. En cardiopatía hipertrófica nos hacen el diagnóstico en más del 80%, en las otras cardiopatías más o menos entre el 60 o 70%, pero nos dicen con certeza si ese paciente tiene el gen implicado, ¿no es cierto? O sea, la parte genética hoy en día juega un papel importante. Desde hace un año en Medellín, en Genoma CES, se están haciendo estas pruebas genéticas. Le pueden decir lo que quieran, no solamente para la parte de cardiología, sino ustedes quieren estudiar una amiloidosis, quieren estudiar cualquier enfermedad genética, una trisomía, algo, lo que ustedes quieran, se pueden hacer en la ciudad con un aparato supremamente tecnológico. No hay sino 20 en el mundo y tienen una base de datos donde se las pasan todos y están actualizando día a día qué genes se asocian con cada cardiopatía estructural. Muy importante después de tener esto, cuando tengamos dudas si la hipertrofia es o por entrenamiento o hay alguna enfermedad de base, vuelvo y repito, la clínica. Lo más importante es la clínica, el estetoscopio, oír el paciente, tocarlo, auscultarlo, tocarle la barriga, etcétera. Buscar alguna cosa que nos diga que tenga alguna enfermedad. Este es un caso muy bonito de los que les comenté ahora, la cardiopatía hipertrófica que fue descrita por nosotros en el gen de la troponina. Estos son los electros que son francamente patológicos. Mire la sobrecarga de presión que tiene y mire la hipertrofia. Mire de dónde viene este QRS. O sea, tiene todos los parámetros de hipertrofia ventricular izquierda, ¿no es cierto? Aquí podemos ver el eco, donde hay una hipertrofia ventricular izquierda severísima con un septum mayor de 30 milímetros, riesgo alto de muerte súbita, ¿no es cierto? Y aquí pueden ver la resonancia donde hay un septum severamente hipertrófico que también nos ayuda al diagnóstico. Estos pacientes les sacamos biopsia, esto es un corazón normal, esta es una biopsia con un paciente con cardiopatía donde ven toda la fibrosis y el desarreglo de las fibras, y lo que ven arriba es simplemente la parte que describimos, que tenía una alteración en la parte cromosómica, donde en la parte distal de este cromosoma se cambió un ácido aspartico por una glicina en el punto 190, muy cerca al grupo carboxilo terminal. ¿Por qué es importante esto? Porque esta familia, que era 130 pacientes, es el estudio, es la descripción más grande que hay en la literatura, el 50% tenía la alteración genética. De esos 60 que estaban implicados, ¿no es cierto?, más o menos 30 de ellos murieron menos de 18 años súbitamente con esta cardiopatía. Es la más agresiva que hay descrita y es en la troponina, ¿no es cierto?, ligada al calcio. Entonces ustedes saben que cuando hay la sístole atrial y viene el potencial de acción en la fase 2, entra calcio a la célula, que hace que el calcio se libere del retículo sarcoplásmico y la actina sobre la miosina se desplaza y producen la sístole. Cuando hay alteración en la troponina ligada al calcio, no suelta el calcio, entonces se queda con el calcio. Entonces no hay diástole. La diástole se vuelve muy difícil, o sea, los corazones son rígidos, que es una disfunción diastólica. Esa sobrecarga de calcio produce post-despolarizaciones, como si estuvieran intoxicados por digital, y es lo que causa las arritmias mortales. Entonces, había niños de 8 o 9 años que murieron súbitamente. Los empezamos a estudiar y ahí fue donde descubrimos esta alteración genética. Y es muy frecuente en nuestra ciudad, sobre todo en el oriente, en tipo Marinilla, Guarne, etcétera. Hay muchísima incidencia de cardiopatía hipertrófica. Entonces ya sabemos que
el atleta tiene unos cambios a nivel del corazón, pero puede tener una interrelación con la cardiopatía hipertrófica, que ya les expliqué todo este rato de cardiopatía hipertrófica, y tenemos que tener el eco, la resonancia en última instancia, donde si hay fibrosis, ¿no es cierto? Eso nos hace pensar más que haya una cardiopatía hipertrófica y que tenga riesgo de muerte súbita. Miremos otro, cardiomiopatía dilatada. La cardiomiopatía dilatada generalmente es o por la parte genética, es familiar, un problema a nivel de también de las mácula adherens o a nivel de la parte donde se unen los miocitos y produce una alteración que va dilatando el corazón. Casi que el 50% de las cardiomiopatías dilatadas son ya de tipo genéticas, ¿no es cierto? De tipo genética, y más o menos el 30% es postviral. O sea, antes creíamos que la primera causa es que le dio un virus y se le dilató el corazón. Sí, sigue siendo muy importante. Las miocarditis virales pueden dilatar el corazón, pero hoy en día la primera causa sigue siendo la parte, o es ya la parte genética. Entonces, preguntar por antecedentes familiares de problemas cardíacos, si el corazón estaba grande y tenía falla cardíaca, etcétera, etcétera. La otra cardiopatía que no es muy frecuente en nuestro medio, es muy frecuente en el norte de Italia, es la cardiopatía ritmogénica del ventrículo derecho, la famosa displasia ritmogénica, donde afecta más el tracto de salida y el ápex del ventrículo derecho, porque se infiltra toda la pared del ventrículo derecho y produce muchísimas arritmias y muerte súbita. Hay unos cambios electrocardiográficos, sobre todo de B1 a B3, y existe la onda épsilon que las voy a mostrar ahora. Y tenemos varios casos descritos en la ciudad de ventrículo izquierdo no compacto. Esto es otro problema genético donde no hay una compactación adecuada de las fibras miocárdicas y dejan como unos huecos a nivel del ventrículo izquierdo donde se pueden formar arritmias. Como ustedes pueden ver, hay mucha interacción. Mire que hay muchas zonas donde se puede confundir con corazón del atleta. Entonces tenemos que tener las cosas extremadamente claras. Es un paciente nuestro donde está el ventrículo izquierdo y miren el ventrículo derecho, severamente dilatado con una infiltración a nivel de la pared por una displasia ritmogénica del ventrículo derecho, donde hay una alteración en la contractilidad de la pared lateral del ventrículo derecho. Lo que pasa es que se infiltra todo el miocardio de grasa, y aquí tenemos una biopsia donde vemos que hay mucha parte de infiltración grasa, todas estas vacuolas. Además hay fibrosis, que es todo lo que está en azul. Aquí es obviamente donde se forman las arritmias ventriculares y donde nos da este tipo de arritmias, que es una taquicardia ventricular con morfología de bloqueo de rama izquierda, que quiere decir que viene del ventrículo derecho, y lo primero que hay que pensar es en una displasia. Si este paciente no se trata, este paciente se va a colapsar y va a morir súbitamente. Este es el electrocardiograma de un paciente con displasia donde tiene una alteración de bloqueo de rama derecha, y ustedes ven que al final hay una cosita muy bonita que se llama la onda épsilon. Se ven B1, B2 y B3, que son potenciales tardíos. ¿Qué quiere decir? Cuando no hay miocitos, sino que se infiltra por grasa, obviamente el impulso se va a retrasar de una manera importante, y es lo que vamos a ver en la parte final del electrocardiograma. ¿Por qué se ve más en B1, B2 y B3? Porque están mirando todo el tracto de salida del ventrículo derecho, que es donde obviamente se infiltra el ventrículo derecho, pues donde afecta la cardiopatía. Este es un examen muy importante que casi nunca pedimos, que se llama electrocardiograma de señales promediadas, para ver potenciales tardíos. Esto simplemente lo que hacemos es un electro que se corre muy rápido y analizamos los últimos 40 milisegundos. Los últimos 40 milisegundos deben ser así de rápidos como esto.
cuando está esta parte lenta y sombreada en los últimos 40 milisegundos, quiere decir que hay un enlentecimiento de la despolarización ventricular. Eso quiere decir que hay problemas de bloqueos unidireccionales, trastornos de la conducción, y es donde se puede formar la reentrada y hacer la taquicardia ventricular. Entonces, importante, si el diagnóstico no se ha resuelto de una manera clara después de usar la clínica, el electrocardiograma, de hacer el Holter, de hacer la prueba de esfuerzo, de hacer el ecocardiograma, de hacer la resonancia y las pruebas genéticas, ahí sí nos llevó el diablo, ¿no es cierto? Entonces, muy importante, paramos el deportista 6 a 8 semanas. Si uno tiene dudas, en 8 semanas se resuelve la hipertrofia. O sea, el desacondicionamiento del corazón, que uno dice, no, es que yo fui deportista toda la vida, doctor, entonces por eso es que tengo bradicardia. Oigan a este. En 8 semanas se pierde el acondicionamiento físico, ¿no es cierto? Y los cambios de hipertrofia. Si usted tiene una hipertrofia compensadora por el deporte, usted en 8 semanas le hace otro eco, lo sienta, que haga su vida normal, pero que no haga deporte y debe mejorar, ¿no es cierto? Si no mejora y sigue con hipertrofia, el paciente tiene una cardiopatía, ¿no es cierto? Y hay que hacerle el diagnóstico, hay que sacarlo de la competencia y obviamente darle todas las indicaciones dependiendo del tipo de cardiopatía, si hacemos un tratamiento, ¿no es cierto?, específico y si hay que ponerle o no cardiodesfibrilador. Si ustedes se acuerdan, esto es el juego de Colombia con Camerún, en el momento en que el jugador de Camerún cayó, mírenlo ahí, todo el mundo mirando, ningún paramédico fue y el deportista se murió delante de todo el mundo, pudiendo haberlo reanimado y sacarlo, ¿no es cierto?, por un cardiodesfibrilador. Este otro video, pueden ver, un deportista cae, en ese momento van a socorrerlo, cuando lo están socorriendo, mire lo que pasa. Tenía un cardiodesfibrilador, lo desfibrila y el paciente se para a los 2 minutos como si nada fuera. Entonces, esto pasó en Bélgica, en Amberes, ¿no es cierto? Ahí está, o sea, es muy distinto obviamente un evento donde hay una muerte súbita y un deportista inclusive del grupo profesional que tenía cardiodesfibrilador. Yo no sé por qué lo dejan jugar, porque obviamente no sé cuál era el diagnóstico, pero mire, ahí está que lo sacó y el paciente sobrevivió o el deportista sobrevivió, ¿no es cierto? Entonces, podemos, ya cuando tenemos el diagnóstico etiológico, ya sea una cardiopatía hipertrófica, ya sea una displasia ritmogénica, ya sea un síndrome de QT, etcétera, podemos hacer tratamientos específicos, depende de cada una de ellas, ¿no es cierto? Y vemos si lo tenemos que sacar del deporte competitivo y lo ponemos a hacer deporte recreativo. Esto creo que es lo más novedoso de la conferencia. Se ha venido simplemente en los últimos 3 o 4 años hablando mucho. ¿Puede el ejercicio dañar un corazón normal? Entonces vamos a ver si sí o si no, ¿no es cierto? Entonces, en deportistas que tienen grandes esfuerzos con resistencias agotadoras, como el ciclismo deportivo, que hacen 6, 8 horas, la Vuelta a España, el Tour de Francia, maratonistas, triatlonistas, Ironman, ¿no es cierto? Se ha demostrado con estudios que después de que hacen ejercicios intensos, se aumentan los biomarcadores, o sea, se suben las troponinas. Las troponinas son ya muy específicas de daño miocárdico y vemos
que en estos deportistas de alto rendimiento hay este tipo de alteración. O sea, tiene que estar pasando algo. Esto quiere decir que hay una necrosis de los miocitos, produce fibrosis, que produce un sustrato arritmogénico, donde hay un remodelamiento miocárdico adverso que nos va a crear circuitos de reentrada y nos puede producir muerte súbita. Entonces, todavía hay mucho debate, pero en los últimos 5 años se ha publicado muchísimo de la parte de ejercicio de alto rendimiento o ejercicio intenso cuando pasan el umbral anaeróbico, donde hay una serie de alteraciones a nivel de la parte cardiovascular. Les voy a mostrar varias cosas. Este es el doctor Montt, que les dije, Luis Montt, que ha trabajado mucho, sobre todo en fibrilación atrial, trabaja con el doctor Brugada en el clínico de Barcelona, y han cogido, por decir algo, raticas, que los ponen a hacer ejercicios en banda por 16 semanas, ¿no es cierto? Y se ven que desde las 4 a 8 semanas hay cambios importantes en los miocitos. Ya a las 16 semanas ya hay una fibrosis muy importante en las raticas que hacen ejercicio. Y esto obviamente produce fibrosis a nivel de las aurículas y los ventrículos y puede producir muerte súbita. Esto mismo se ha hecho con sobreestimulación. Cogen raticas o conejitos y les pone un marcapaso y se sobreestimula a frecuencias altas, que es lo que hace obviamente el ejercicio. Se suelta después de que lo han estimulado mucho rato y mire lo que pasa, inducen fibrilación ventricular porque ya hay cambios a nivel de la musculatura cardíaca porque ha habido fibrosis, ha habido remodelamiento y se induce este tipo de arritmias. El ejercicio, como les dije en las primeras 8 o 10 diapositivas, es excelente, pero cuando nos pasamos de intensidad, mire lo que nos puede producir. Este estudio prospectivo, donde está inclusive Colombia con el doctor Patricio López en Bucaramanga, con 130.000 deportistas, el efecto de la actividad física y la mortalidad cardiovascular, mire qué interesante, 17 pacientes, se publicó en el 2010, ¿no es cierto? 170.000 personas, donde después quedaron realmente activos 142.000 que completaron la encuesta, y ustedes pueden ver lo que pasa cuando comparamos ejercicio de moderada intensidad con baja intensidad, con alta intensidad y baja intensidad. Ustedes ven que los que hacen ejercicios de baja intensidad comparado con moderada o alta tienen un beneficio de el ejercicio cuando es este tipo. Cuando ya es alta intensidad, vemos que hay aumento del riesgo cardiovascular. Este es uno de los estudios más grandes que hay. Hay otro tipo de ejercicio donde por resonancia, ¿no es cierto?, se hace la parte de, se mide la fibrosis a nivel del ventrículo. Aquí está, por resonancia hay 110 pacientes donde se ve la parte de, voy a llamar a esto, Hansen, realce tardío, ¿no es cierto?, y comparado controles sedentarios con pacientes que hacen alta intensidad de ejercicio, hay un aumento de la fibrosis en estas personas que hacen ejercicio intenso. Ojo con esto, cuando hay fibrosis, realmente es lo que pasa después de un infarto. Cuando hay cicatrización hay una fibrosis. Con el ejercicio, cuando hay isquemia, se liberan troponinas, ¿no es cierto?, viene una parte de fibrosis, eso hace que se crean circuitos de reentrada, ¿no es cierto?, que hace que se desencadenan taquicardias ventriculares y fibrilaciones ventriculares. Miren lo que hace también otro en deportistas o en corredores, ¿no es cierto?, con el score de calcio. Entonces, sabemos que el score de calcio por resonancia nos mira el riesgo cardiovascular y ven que los controles que son personas sedentarias
versus los que hacen alto rendimiento de ejercicio, hay un aumento del score de calcio. Y esto es porque hay inflamación y liberación de radicales libres a nivel del miocardio con aumento de las troponinas. Entonces va a haber un problema a nivel también de las coronarias, o sea, no solamente a nivel del ventrículo, sino a nivel de las coronarias. Esto eran deportistas de alto rendimiento. Entonces, muy importante, el ejercicio es excelente, ¿no es cierto? Si es leve a moderado. Si es excesivo, ¿no es cierto? Ya hay una pérdida de beneficio, se puede desencadenar fibrilaciones auriculares, hay remodelaciones y fibrosis, y hay además ateroesclerosis coronaria ya documentada. Entonces, ojo con los deportistas de alto rendimiento. Inclusive, ahora en el Congreso Europeo de Cardiología presentaron un trabajo muy bonito de los medallistas olímpicos alemanes, sobre todo los que hacían pesas, los que hacían canotaje, los que hacían ejercicios pues de resistencia, y los siguieron por mucho tiempo y vieron que esos deportistas de alto rendimiento comparados con la población general tenían más mortalidad, ¿no es cierto? Obviamente por todo esto. Ya totalmente demostrado. Lo que pasa es cómo reacciona cada persona, no lo sabemos. ¿Cuál es el nivel de ejercicio que necesitamos? Todavía no sabemos exactamente, pero las cosas que son lógicas, ¿no es cierto? Cuando cruzamos el umbral anaerobio a nivel de la parte cardiovascular y se empiezan a liberar troponinas y empiezan a liberarse radicales libres, estamos haciendo un daño a nivel ventricular. Entonces tenemos que tener eso en cuenta. Vamos a ver otra cosa que es muerte súbita en el deporte, que fue lo que pasó este fin de semana. Entonces esto es muy llamativo, pero realmente no es frecuente. ¿Por qué? Porque los deportistas tienen menos riesgo cardiovascular que la población general, ¿no es cierto? Entonces, cuando presentamos una muerte súbita en un atleta joven, menor de 40 años, les había dicho la primera causa, cardiopatía hipertrófica, también les había mencionado el Wolff-Parkinson-White. Cuando el paciente tiene más de 40 años, la primera causa, sin lugar a dudas, es la enfermedad coronaria, ¿no es cierto? Y probablemente fue lo que pasó en el fin de semana, porque este deportista tenía más de 40 años. Es raro, ¿no es cierto? Más o menos 1 en 50,000 deportistas presentan esto, y la mayoría no lo hacen con deporte competitivo, sino que lo hacen con deporte recreacional. Entonces, el ejecutivo que el fin de semana se va a montar por Las Palmas y empieza a subir, obviamente en bicicleta, y se muere súbitamente, ¿no es cierto? Que no hay un entrenamiento adecuado, no empezó a hacer todos los protocolos, no hizo un chequeo previo con un deportólogo que le dijera usted puede subir hasta tanto, chequéese con un polar, etcétera, etcétera. Entonces es muy importante que la mayoría de las muertes súbitas son en deportes recreativos y son en personas que usualmente lo hacen de cuenta propia sin ir previamente a una consulta donde se le pueda dar todas las indicaciones de hasta cuánta frecuencia puede llegar, cómo debe hacer el deporte y cómo va progresando en el tiempo. Aquí está, ya les había hablado, la muerte súbita en deportistas, primera causa en nuestro país, cardiopatía hipertrófica, esto es en menores de 40 años, segundo la cardiopatía dilatada, tercero la displasia ritmogénica, el ventrículo izquierdo no compacto, y otras cardiopatías rarísimas que son las restrictivas, tenemos muy poquitas. Problemas vasculares, el Marfan o el Ehlers-Danlos, porque hay dilatación a nivel de la aorta y puede haber disección aórtica. Problemas genéticos que no son muy frecuentes y no he visto ninguno, los defectos del septum atrial, ¿no es cierto? Y cuando hay ya mixomas, o sea, ya hay tumores cardíacos, sí puede haber obviamente este tipo de problemas. Las arritmias con
el síndrome del QT prolongado, con el síndrome del QT corto, con las taquicardias ventriculares catecolaminérgicas, el síndrome de Brugada, etcétera, y otro tipo de enfermedades metabólicas, amiloidosis, sarcoidosis, homocistinuria, etcétera, etcétera, que son muchísimo más raras. Entonces, como ven, aquí hay una tabla donde no se ve absolutamente nada, pero vuelvo y repito, cardiomiopatía hipertrófica es la primera causa, anomalías de las arterias coronarias, anomalías genéticas, hay muchas, no muchas, pero se presenta que sale la arteria coronaria más alta de el ostium, por decir algo, a nivel del seno de Valsalva, o sale de otro seno de Valsalva. La arteria coronaria derecha sale, por decir algo, del seno de Valsalva izquierdo, se mete y pasa entre la aorta y la pulmonar y puede producir muerte porque hay infarto por la dilatación de la arteria pulmonar. Otro síndrome es el colmotion cordis, se ve también en deportistas, sobre todo cuando se juega béisbol o cuando se juega softball, porque la bola de alto impacto pega a nivel del corazón. Aquí ven, una bola llega a la pared torácica exactamente en la parte del ventrículo derecho, cae sobre toda, tiene que caer específicamente en el momento en que esté en la parte ascendente de la onda T. Ahí despolariza el ventrículo y hace una taquicardia ventricular que degenera en fibrilación ventricular. Entonces, un guarapazo a nivel del tórax lo puede matar a uno si coincide que está en la parte ascendente de la onda T, ya está demostrado, hay alteraciones a nivel de incremento del potasio, a nivel de las alteraciones de los canales, sobre todo mediados por ATP, que hace que se genere la fibrilación ventricular. Entonces, esta es una patología que se puede ver con deportistas entrenados o con deportistas amateurs. Vamos a ver dónde está. Sí. Entonces, el colmotion cordis, la anomalía de las arterias coronarias, las miocarditis. Importantísimo. Pacientes que hayan tenido, pues, o deportistas que hayan tenido síndromes gripales, por favor, que no hagan ejercicio. Síndrome gripal, ¿no es cierto? Hay muchísimos virus que afectan el corazón y producen miocarditis que en el 99% pasan desapercibidas. Pero si el paciente o el deportista hace ejercicio, puede haber arritmias, ¿no es cierto?, por esta inflamación que está ocurriendo en el corazón y puede producir taquicardia ventricular y muerte súbita. La pregunta es si hacer ejercicio con gripa, que se van a sudar la gripa, tiene algún efecto, o lo mismo con personas que se meten al sauna. Yo con el sauna no he visto ninguna publicación, no sé si alguien tiene algo para anotar. Nunca he visto pues que el sauna produzca alteración a nivel, pues obviamente deshidratación, hiponatremia porque sudan mucho, hipocalemia, trastornos electrolíticos, etcétera, pues, y cuando más puede que tengan un presíncope, un síncope. En los pacientes disautonómicos, el sauna es malísimo, ¿no es cierto? Porque produce deshidratación, se levantan y se van al suelo. Pero miocarditis, pues, asociado y que produzcan muerte súbita, nunca he leído nada. Pero sí, si tienen gripa, obviamente, o han tenido un evento gastrointestinal, una diarrea, y están en el periodo de convalecencia, lo ideal es que hasta que no estén aliviados, después 24 o 48 horas, no hagan ejercicio. Se está viendo muchas miocarditis. En los últimos 2 o 3 meses hemos visto en el servicio nuestro de hospitalización mucho paciente con miocarditis que antes o no pensábamos en ellas o pasaban desapercibidas, etcétera. Excelente la pregunta. O sea, realmente el paciente que tiene cardiopatía hipertrófica, ¿no es cierto?, tiene mayor riesgo de muerte súbita. Hay unos scores y nosotros analizamos el paciente y le medimos una serie de parámetros. Primero,
si ha tenido antecedentes familiares, eso solo, y si tiene una cardiopatía hipertrófica, eso solo es de altísimo riesgo y le ponemos cardiodesfibrilador. Solamente con eso. Pero si no tiene historia familiar, pero tiene eventos sincopales, en el Holter tiene taquicardias ventriculares no sostenidas, en la prueba de esfuerzo hace hipotensión, en la resonancia tiene fibrosis mayor del 25% o del 30% para algunos en la resonancia, es para entonces un de altísimo riesgo, hay que ponerle cardiodesfibriladores, sean o no deportistas. El problema es que el deporte induce muerte súbita en esos pacientes, o el estrés, el aumento de la frecuencia cardíaca, ¿no es cierto? Ya sea por deporte, por estrés, por cualquier cosa, se asocia a muerte súbita en la cardiopatía hipertrófica. Si usted está tranquilo y no hay ningún tono simpático alto, hay menos probabilidades de que se muera súbitamente, pero como usted dice, es totalmente cierto. Esos pacientes tienen altísimo riesgo, sobre todo si tiene todos esos marcadores, de hacer muerte súbita. Con ejercicio, siendo deportistas entrenados, siendo amateur o sin hacer ejercicio. Eso es una de las estratificaciones que hacemos. Por eso cuando ustedes vean o tengan un diagnóstico de eso, lo estratifican y ya miran con el electrofisiólogo si necesita o no cardiodesfibrilador o simplemente se sigue en el tiempo. Lo mismo la displasia ritmogénica, lo mismo el síndrome de QT, en fin, hay muchas cardiopatías o la parte genética que afecta mucho el corazón y que podemos obviamente tratar de evitar esos eventos de muerte súbita. En el síndrome de Brugada, por ejemplo, el Brugada no se muere con el ejercicio. El Brugada se muere cuando hay un tono parasimpático alto, o sea, cuando están dormidos, ¿no es cierto? Distinto a la cardiopatía hipertrófica o a la taquicardia ventricular catecolaminérgica, que es solo con el ejercicio. Entonces, depende de la cardiopatía que tenga el paciente, es el tipo de tratamiento que hacemos. Esto es otra cosa bien bonita, que en los pacientes atletas de alto rendimiento, fibrilación atrial y disfunción del nodo sinusal. Como les digo, hay varias publicaciones con respecto a esto. Entonces, aquí tenemos lo que pasa y hay un metaanálisis donde hay muchos estudios en pacientes o en deportistas, perdón, de alto rendimiento, donde hay una mayor incidencia, que es estadísticamente significativa, de disfunción sinusal y de fibrilación atrial. Mire que casi todos pasan la unidad y cuando sumamos todo vemos que realmente hay un riesgo relativo más importante que en la población general, 5 veces de hacer fibrilación auricular más que los sedentarios, ni siquiera que los que hagan ejercicios moderados, sino que la población sedentaria. Entonces, el ejercicio de alto rendimiento, ojo con él, ¿no es cierto? Tiene problemas. Otro de los trabajos, hay un umbral de riesgo asignado al ejercicio cuando decimos que puede haber disfunción sinusal o arritmias ventriculares o etcétera, cuando tenemos más de ¿qué? Cuando hacemos más de 1.500 horas a lo largo de la vida, en un promedio de más de 5 horas de ejercicio intenso semanal y por un promedio de 30 años. ¿Quién hace esto? Realmente los deportistas élites, los que están pues en la NBA o en la Champions League o que hacen pesas todos los días, etcétera. Estos son los que tenemos que tener en cuenta, ¿no es cierto? O hay mucha gente realmente que hace 4 horas de ejercicio diario. Van a revisión, ¿cuánto haces vos? No, doctor, yo monto 3 o 4 horas diarios de bicicleta. ¿Todos los días? Sí, todos los días. Excelente. Pero mire lo que pasa. La fisiopatología de la disfunción del nodo sinusal, entonces alteran los períodos refractarios, estiran las aurículas, este sobreestiramiento auricular produce una cicatrización en las aurículas que produce un remodelamiento, ¿no es cierto? Y eso solo nos da aumento de la incidencia de fibrilación atrial. Los pacientes hipertensos
que no tienen ni siquiera hipertrofia, pero tienen disfunción diastólica, aumentan la presión diastólica final del ventrículo y medio dilatan la aurícula. Esa medio dilatación de la aurícula nos da una incidencia 20 veces mayor de fibrilación atrial, ¿no es cierto? Entonces, ojo, la fibrilación atrial, cuando hay un sobredistensión de la aurícula, porque hay aumento de la presión, nos produce remodelamiento y fibrosis. Ojo, cuando usted hace ejercicio y hay un aumento del volumen que llega a la aurícula derecha, al ventrículo derecho, a las pulmonares. Ese aumento de las pulmonares puede llegar, si hace umbral anaerobio, producir vasoconstricción, aumentar la presión pulmonar, dilata el ventrículo derecho, dilata la aurícula derecha y produce fibrilación auricular. Hay un síndrome que ahora se los voy a mencionar, ya descrito de este tipo de patología. Entonces, fibrilación auricular se ve en deportistas entrenados de alto rendimiento, no hay ninguna duda. Además, que hay una fibrilación auricular que es mediada por el vago. Acuerde que todos los deportistas empiezan a modular el simpático, bajan el simpático, aumentan el parasimpático. Cuando yo aumento el parasimpático hay bradicardia, esa bradicardia produce dispersión de los periodos refractarios a nivel de las aurículas y eso hace que se induzca fibrilación auricular. Entonces mire la paradoja. Isaías Boll dice, la paradoja de la naturaleza, el hombre más rápido del mundo, ¿no es cierto?, va a tener una frecuencia cardíaca muy bajita y esto solo lo va a predisponer a hacer una fibrilación atrial o a hacer una disfunción sinusal. Ojo con esto. Hay muchas publicaciones. Si ustedes cogen en los 2 últimos años, hay más de 50 publicaciones de fibrilación auricular asociados a ejercicio de alto rendimiento. Inclusive se describió este síndrome, que se llama el síndrome de Papiyama, descrito en Japón en una población que se llama Papiyama y lo que significa es fibrilación auricular paroxística en pacientes de mediana edad, pues o en atletas de mediana edad, ¿no es cierto? Ejercicios inclusive de baja o moderada intensidad, sabemos que protegen, pero alta intensidad, ojo, sobre todo atletismo, natación, ciclismo, etcétera, tienen una prevalencia hasta del 13% más de fibrilación auricular, ¿no es cierto? Paroxismos nocturnos de fibrilación atrial o postprandiales. ¿Por qué esta fisiopatología? No es lo mismo que yo me tome unos tragos y me dé una fibrilación atrial, ahí está el tono simpático. No es lo mismo que yo esté estresado y me dé una fibrilación, tono simpático. Pero cuando yo acabo de comer, que tengo distensión abdominal, tengo el parasimpático alto. Si me da fibrilación, no es por simpático, es por parasimpático. O estoy dormido, relajado y me despierto una palpitación, parasimpático, mediadas por el vago. Estas fibrilaciones son mediadas por el vago, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hace uno en los pacientes que tienen o en las deportistas que tienen alta carga de intensidad? Bájele el ejercicio, control, pues, estos pacientes siempre hay que sacarlos de la fibrilación lo más rápido posible. Generalmente hacen crisis paroxísticas de 4 o 5 horas, pero si no, ahí mismo los cardiovertimos, porque la fibrilación atrial perpetúa la fibrilación atrial. Mientras más episodios de fibrilación, en ese momento hay más fibrosis y nos va a dar más frecuente fibrilación. Entonces, lo primero que hay que hacer es tratar de conservar el ritmo sinusal, ya sea por cardioversión, inclusive si a pesar de bajarle la intensidad, siguen con eventos de fibrilación, ablación de venas pulmonares. O sea, lo llevamos a hacerle, metemos un catéter y vamos y le hacemos la modulación. En el corazón, en la parte posterior de las arterias pulmonares, hay unos ganglios simpáticos y parasimpáticos, ya los tenemos documentados. Vamos y hacemos una ablación de los ganglios, ¿no es cierto?, del sistema nervioso autónomo. El paciente se le modifica la inervación del corazón, quedan con una frecuencia cardíaca más alta, generalmente estos pacientes manejan 55, 60 de frecuencia de base, quedan con 70, 75 y no les vuelve a dar fibrilación auricular. Y
los debemos anticoagular, sobre todo si tenemos un CHA+/VAS mayor de 2, o sea, si hay riesgo de que hagan embolismo. Entonces se llama el síndrome de Papillama, donde hay obviamente un corazón del atleta de base, hay un disparador, que son generalmente extrasístoles atriales, moderadas por el tono vagal, y hay unos sustratos en los deportistas, como les dijo, que hay aumento de los iones superóxido, donde hay acidosis, donde hay aumento de la aurícula, donde hay fibrosis, donde hay inflamación, que esto es el sustrato arritmogénico para que aparezca todo este tipo de patología. Hay unos criterios para el diagnóstico, pero básicamente son los que le acabo de comentar. Entonces ya sabemos que el deporte de alto rendimiento tiene que ver con muerte súbita, fibrilación auricular y disfunción sinusal. Con el tiempo pueden necesitar marcapasos porque esta fibrosis va afectando el nodo sinusal, va produciendo bradicardia, empiezan a hacer síntomas y van a necesitar marcapasos. Y la otra parte importante es que pueden afectar también los ventrículos, principalmente el ventrículo izquierdo. Entonces, el ejercicio intenso hace que aumente la presión en la arteria pulmonar, aumenta la sobrecarga del ventrículo derecho, dilata el ventrículo derecho, aumenta las troponinas y las BNP, el péptido natriurético cerebral, produce un remodelamiento que inicialmente es reversible, pero si siguen haciendo ejercicio de alto rendimiento, produce fibrosis, se va volviendo irreversible y eso nos da fibrosis, arritmias fatales, fibrilación ventricular y a esto se le llama cardiopatía arritmogénica inducida por el ejercicio de alto rendimiento. O sea, hay una alteración no solamente de la aurícula, como les dije, no solamente del nodo sinusal, sino que también del ventrículo, ¿no es cierto? ¿Cuánto? Cuando hacen más de 20 horas a la semana por un periodo de 20 años. ¿Quiénes hacen eso? Los deportistas de alto rendimiento, los deportistas entrenados. Hay muchas publicaciones, estas son en los últimos 2 meses, ¿no es cierto?, de el American Heart, donde vemos que la actividad física produce arritmias ventriculares. Aquí vemos la comparación que hay en deportistas, ¿no es cierto?, atletas y en sedentarios. Ustedes ven que los atletas tienen más extrasístoles, no tienen extrasístoles ventriculares, los sedentarios, mire que es estadísticamente significativo, versus los deportistas. ¿Qué quiere decir esto? Que en un holter, cuando hacemos el análisis de un holter, de un deportista entrenado, ¿no es cierto?, esos deportistas entrenados tienen más arritmias que los sedentarios. Lo mismo de 1 a 10 extrasístoles ventriculares, ¿no es cierto? Las medimos por hora. Los deportistas tienen más arritmias que las personas sedentarias. Y mire lo que está aquí. Latidos ventriculares prematuros en deportistas. Ojo con esto. Esto es una consulta frecuente que estoy seguro que les llega a ustedes, ¿no es cierto?, que trabajan en rehabilitación o en medicina deportiva. Esto es una consulta a los electrofisiólogos, nos llega todos los días. Este paciente tiene en el holter extrasistólico, se está quejando de palpitaciones, le hacemos el diagnóstico y tiene complejos ventriculares prematuros, o sea, extrasístoles ventriculares. ¿Qué debemos hacer con esto? Esto es el electro clásico de los pacientes, donde tienen unas extrasístoles frecuentes de un solo foco. Mire, esta es una sola derivada. Ustedes ven que tienen la misma morfología, no caen cerquita a la onda T, o sea, no están en el periodo vulnerable, tienen a nivel de la pared inferior en D2, D3 y ABF, tienen unos complejos QRS positivos, quiere decir que van hacia la pared inferior, o sea, están en la base del corazón y tienen una morfología de bloqueo de rama izquierda. Quieren decir que están originando en el lado derecho.
Entonces se llaman extrasistolias del tracto de salida del ventrículo derecho. Estas extrasístoles son muy frecuentes, entre comillas son benignas, ¿no es cierto? La mayoría de ellas son asintomáticas. Hay personas que con una sola extrasístole se sienten morir, da una sensación muy maluca. Hay pacientes que no les da palpitaciones sino disnea. Hay pacientes que en vez de darles palpitaciones o disnea se quejan es de tos. Cuando hay una extrasístole ventricular se cierra la extrasístole con las válvulas auriculoventriculares en el momento en que están abiertas, se devuelve a nivel de la pulmonar y se quejan de tos frecuente. Ojo, cuando ustedes no encuentren una causa de tos frecuente, puede ser una extrasistolia del tracto de salida y es frecuentísimo. ¿Qué pacientes de estos le debemos parar bolas? Los pacientes que cuando hacen ejercicio la extrasistolia se aumente. Estas extrasístoles son por automaticidad anormal. En corazones normales deben tener un eco normal. Los ponemos a hacer una prueba de esfuerzo y se pierde la extrasistolia. Estas son benignas, no le paren bolas. Son extrasístoles que no tienen ninguna significancia clínica. Pero si con el ejercicio o tienen un eco anormal, párenle bolas. Ahí sí hay que parar al deportista, estudiarlo, mandarlo pues para una evaluación a ver si tiene enfermedad coronaria, alguna cardiopatía, una hipertrofia, etcétera. Si con el ejercicio se aumentan las extrasístoles y nos da taquicardia ventricular, estos pacientes hay que descartar obviamente cardiopatía de base y pueden tener muerte súbita. La prevalencia de las extrasístoles son muy frecuentes en el electro, hasta el 1%, y en los Holter, mire, hay hasta en el 75%. Yo que leo Holter todo el día, veo extrasistolia ventricular del tracto de salida frecuentísimo. No quiere decir que esos pacientes no se le paren bolas. Hay que saber si son benignas o malignas, ¿no es cierto? Siempre descartar alguna patología. Usualmente le mandamos eco de estrés o una prueba de esfuerzo. Si se desaparecen con la prueba de esfuerzo, quédese tranquilo, ¿no es cierto? Y generalmente vienen del tracto de salida cerquita a las venas pulmonares. Hay algunas otras extrasístoles benignas que vienen del tracto de salida del ventrículo izquierdo. Tienen más o menos la misma morfología. Y hay otras que vienen de los fascículos, del fascículo antero superior y posterior inferior, que tienen morfología de bloqueo de rama derecha y eje izquierdo. Todas estas pueden ser benignas. Entonces, aquí está el algoritmo de cómo se debe hacer. Ya les dije, básicamente los ponemos a hacer ejercicio, le hacemos un eco, le hacemos un Holter. Si el paciente es asintomático y desaparecen las extrasístoles con el ejercicio y el eco es normal, puede seguir haciendo el ejercicio que quiera. Si tiene alguna otra cosa, usualmente el tratamiento son beta bloqueadores. Con eso se mejoran el 40%. Si no, les damos calcio antagonistas, verapamil, diltiazem, otros 30 o 40% se mejoran. Quedan un 20% que no se mejoran. Metemos un catéter, vamos y los buscamos, generalmente son automaticidad normal, es una fibrita que está simplemente despolarizándose, la buscamos con un mapeo y curamos el paciente. Y obviamente el paciente a las 15 días puede hacer el ejercicio que quiera. Entonces es importante tener en cuenta qué pasa con las arritmias ventriculares y la actividad física. Si desaparecen, quédese tranquilos. Si se aumentan, ábrale el ojo, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con la parte de ejercicio y falla cardíaca? Cuando tenemos ejercicio de alto rendimiento, como les dije, puede producir fibrosis, alteraciones del miocardio, alteraciones en la relajación y mire lo que puede pasar. Falla cardíaca con fracción de eyección preservada. O sea, el paciente empieza a tener disnea, empieza a hacer ejercicio y se empieza a asfixiar, le hacemos un eco, el eco tiene una fracción de eyección normal, pero la relajación, o sea, la diástole es la que se altera. Entonces, todos los síntomas son por alteración diastólica porque hay fibrosis.
Entonces, ojo con eso, sobre todo en mujeres y pacientes obesos pueden presentar estos síntomas, se llama falla cardíaca con fracción de eyección preservada. Ejercicio, efectos benéficos del ejercicio, ustedes lo saben, los pacientes de falla cardíaca no hay ninguna duda, hay una mejoría dramática y esto que es la última parte de la conferencia, ojo con esto. Ahí vi el Vive 100 que lo tienen, ¿no es cierto? Con el doping, porque ¿qué hay? Obviamente se usan andrógenos, gonadotropinas, eritroproyectinas, beta-2, lo que pasó hace poquito con, ¿no es cierto?, con el ciclista famoso, diuréticos, anfetaminas, etcétera. Esto sí es gravísimo, catecolaminas y efedrina, pero todo esto va produciendo o hipertensión, o arritmias, o hipertrofia, o enfermedad coronaria, o infarto de miocardio, o falla cardíaca, o muerte súbita. ¿No es cierto? Ojo con esto. Todos los energizantes que tienen guaraná, taurina, cafeína a dosis altas tienen problemas de arritmias cardíacas, ¿no es cierto? Y se asocian con muerte súbita. Ya para terminar, no hay ninguna duda que la rehabilitación cardíaca o el ejercicio controlado, moderado, tiene una disminución dramática del riesgo coronario porque tiene efectos antiinflamatorios, antitrombóticos, antiarrítmicos, antiaterogénicos, ¿no es cierto? Mejoran los factores de riesgo cardiovascular y antiisquémicos. Entonces no hay ninguna duda, el ejercicio moderado es de las medicinas más baratas que podemos ordenar. Conclusiones, el deporte sí impacta benéficamente en el riesgo cardiovascular. Efecto de dosis-respuestas varían, pues son variables según la edad y la raza. El umbral, ¿no es cierto? No sabemos realmente cuándo es malo o cuándo no. Tratemos de no hacer ejercicios intensos, ¿no es cierto? La palabra clave es moderado y sabemos que en deportistas de alto rendimiento que hacen deportes extenuantes tienen efectos deletéreos, ¿no es cierto? Están haciendo varios estudios observacionales y obviamente los pacientes o los deportistas de alto rendimiento que tienen eventos mayores son bajos. Lo que pasa es que impactan demasiado. No es lo mismo que se muera una persona súbitamente que había sido fumador o que sea hipertenso, que tenga 50 años, a un deportista que esté en el Nacional, en el Medellín y tenga muerte súbita o corriendo la maratón y se muere súbitamente. Esto inmediatamente impacta, la prensa se alborota, empiezan a llamar a todos los cardiólogos de la ciudad, etcétera, etcétera. Entonces sabemos que el ejercicio moderado es muy bueno, ¿no es cierto? Obviamente aquí vemos los efectos benéficos del ejercicio, ¿no es cierto? Como el doctor Domingo que hace este tipo de ejercicios, ¿no es cierto? Les recomiendo estos dos libros, que en este libro tenemos un capítulo de arritmias con el ejercicio muy interesante y este librito, y tenemos una app gratuita, se llama iCardio, donde tenemos un manual donde ustedes pueden consultar de forma gratuita, leer un electrocardiograma de una forma rápida, hay unos ejemplos interactivos, también tenemos un capítulo de marcapasos, por ejemplo, que les puede servir. Como conclusión, ¿no es cierto? Uno aprende no para acumular conocimientos como un tesoro personal, sino para emplear lo aprendido al servicio de la humanidad. Mil gracias.